¿Cómo están todos? Muy buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a este programa especial que se realiza con motivo del Día Naranja, que cada 25 de mes nos recuerda la importancia de generar conciencia y actuar en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Su objetivo principal es movilizar a la sociedad y a las instituciones hacia un futuro libre de violencia. En esta ocasión, inauguramos una nueva etapa de difusión del Día Naranja con la serie Historias de Mujeres que Inspiran en el Espacio Rural, que busca visibilizar las realidades económicas, sociales y culturales de las mujeres en el ámbito rural en nuestro país, quienes nos transmitirán sus historias de vida, inspirándonos y mostrando su papel fundamental en el desarrollo agrario y comunitario. Quiero agradecer de manera muy especial a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por brindarnos la oportunidad de presentar este programa el día de hoy. Así también agradecemos a la magistrada Maribel Méndez de Lara, presidenta del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, por impulsar esta importante iniciativa. Y bueno, hoy tenemos el honor de dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la maestra Aurora Yáñez Martínez, quien es ejidataria, docente y conferencista. Fíjense que la maestra Aurora es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Género, Derecho y Proceso Penal. Y actualmente es maestranda en Derecho Constitucional en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en instituciones como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Consejo de la Judicatura Federal. También cuenta con habilitación en el sistema de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el área de Secretariado de Acuerdos para Sala Regional. Además, ha trabajado como defensora de derechos humanos y consultora independiente en temas como perspectiva de género, derechos humanos, violencia de género y violencias laborales. En el campo académico, ha compartido sus conocimientos como docente y conferencista en instituciones como las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Federal de Formación Judicial y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras. Bueno, maestra Aurora, la verdad es que es un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Y sin más, si nos pudiera platicar un poco sobre su trayectoria y cómo ha llevado su papel de ejidataria en paralelo con su preparación académica y profesional. Le cedo el uso del micrófono, estimada maestra Aurora, y la verdad es que es un gusto tenerla hoy con nosotros. Adelante. Gracias, magistrada Ana Lili. Pues antes de iniciar, pues agradezco de igual forma la invitación a los tribunales agrarios, a la Escuela Judicial Agraria también por la invitación, por la consideración y por escuchar las historias precisamente de las ejidatarias, de lo que vivimos, de lo que se padece precisamente en los núcleos ejidales, sobre todo, pues a las mujeres, ¿no? Todo lo que se vive. Y bueno, justo esta parte de ser ejidataria en concordancia a lo mejor también con el desarrollo profesional, bueno, pues también me ha permitido hacer este análisis precisamente de las todavía desigualdades que existen muy marcadas hacia nosotras las mujeres en los ejidos, en el campo.
Entonces, pues para mí ha sido precisamente toda un pues significado, una representación de ser ejidataria, pues implica precisamente un avance pues en el reconocimiento de los derechos de nosotras las mujeres, precisamente pues una aplicación también de esta transversalización o de esta integración también de la perspectiva de género en las políticas, programas, pues también en estas normas que existen pues en materia agraria. Para mí representa ser ejidataria en este momento de mi vida, pues combinándolo con mi formación profesional, pues es un gran símbolo de resistencia ante todas estas prácticas patriarcales que dejan en desventaja pues a las mujeres. ¿Por qué? Porque justo no todas las mujeres precisamente que nos encontramos allá afuera con esta calidad ejidataria, tenemos la fortuna, la dicha y el privilegio de contar con una formación académica, en este caso, a lo mejor como la que cuento hasta este momento, porque precisamente partimos desde creencias sociales, culturales, donde las mujeres no podemos acceder, y todavía es una realidad en nuestro México, no se puede acceder simplemente a educación. En ocasiones se quedan precisamente en educaciones básicas, en educaciones a lo mejor también nulas que se aprenden en el transcurso de la vida, pero de forma institucional todavía hay mucho rezago precisamente para nosotras las mujeres. Entonces, yo lo veo precisamente como eso, como un símbolo totalmente de resistencia y de decir, aquí estamos precisamente las mujeres y no solamente justo hacer presencia y decir, aquí estamos las mujeres, necesitamos mujeres también que inicien estos procesos de deconstrucción donde podamos visibilizar, porque muchas veces las mujeres, y me ha tocado ser cuestionadas las mujeres en las asambleas, justo donde otras mujeres han mencionado precisamente que por qué ahora hay tantas mujeres como ejidatarias, si a lo mejor en su tiempo, en su momento, en la creación de los núcleos ejidales, pues solamente existían 4 o 5 mujeres como ejidatarias, ¿no? Entonces, también es una limitación, como les comento, cultural, que justo se interna en nuestra vida social y a final de cuentas, pues tiene una expresión pues basada ya en una discriminación hacia las mujeres. Entonces, en ocasiones, pues ya traemos justo todo un tema de lo que es a lo mejor estas diferencias que hacen sobre todo los hombres hacia nosotras las mujeres. Y entonces, también tenemos que de cierta forma lidiar en los núcleos agrarios con todas estas prácticas pues despectivas por parte ahora de hombres y mujeres. Sin embargo, pues es todo un contexto social arraigado precisamente en desigualdades de las que hemos adquirido en el transcurso de la vida. Y comentaba también, pues, que es precisamente un gran símbolo de resistencia, porque justo tenemos estadísticas que nos ha dado precisamente el INEGI, sobre todo en 2021. El INEGI hace todo un análisis precisamente de el número, la cantidad, el porcentaje de las mujeres haciendo presencia en los núcleos ejidales. Y en ese momento estábamos hablando que solamente el 21% de personas ejidatarias corresponde a mujeres. Entonces, partiendo justo de ese promedio o de esta estadística, de este muestreo que se hace, justo pues tenemos que las mujeres, en cuestión de las mujeres, hay un promedio precisamente de edad donde las mujeres adquieren estos derechos ejidales a partir de los 57 años. Entonces, justo, estoy adelantada en ese promedio, estoy adelantada con un número aproximado de 20 años. Entonces, eso es también de gran importancia, porque también
el ver cómo se adquieren estas calidades o estas restricciones que hay para nosotras las mujeres es increíble, ¿no? Todavía justo hay muchas limitaciones para que podamos simplemente pues heredar, que se dan estos derechos, todo este tipo de trámites realmente, por eso lo comento, es todo un símbolo pues de resistencia y de hacer también presencia en los núcleos ejidales. Muchísimas gracias, maestra Aurora. Realmente esto que comentas lo vemos a diario dentro de los tribunales agrarios, tratándose de las mujeres que forman parte de un juicio. Nos han hecho de conocimiento en más de una ocasión que al margen del problema agrario, pues dentro de su mismo núcleo sufren violencia por sus propios compañeros ejidatarios o comuneros, pero también de mujeres. O sea, es increíble que a estas alturas, ¿verdad? De los avances que hemos tenido luchando por esas igualdades entre hombres y mujeres, pues todavía en el campo veamos muy, muy marcadas estas desigualdades, ¿no? La verdad es que ahora que nos hemos percatado ya que la Procuraduría Agraria empieza a tener esos espacios para escuchar a las mujeres, sobre todo las mujeres titulares de derechos agrarios, que además de tener ese problema jurídico, tienen esos problemas de violencia, que a veces no nada más son violencia en relación con que sean mujeres, también ha habido temas de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que nos comentas es realmente interesante. Sí creo que estamos en esto que comentas de la resistencia, porque quienes han dicho o hemos dicho, pues no había derechos, no había visibilización, no había reconocimiento, pues vamos por ellos, ¿no? Nos vamos a topar con hombres o mujeres que ponen esas trabas, que ponen esos obstáculos, pero mujeres, dirían en el campo, entronas, que no se hacen menos, que no se achican, que van por esos derechos, creo que son quienes han estado abriendo la puerta para que haya más mujeres titulares de esos derechos, ¿no? Y aquí, pues, me permitiría hacerle alguna pregunta. ¿Qué significa, desde su experiencia, más bien, cuáles son esas barreras, la mayor parte de las barreras más grandes, digámoslo de una forma, a las que usted se ha enfrentado y que aún se enfrentan, ¿verdad? Muchas mujeres en el reconocimiento de sus derechos? Entiendo que usted obtuvo esos derechos en un núcleo agrario, pero ¿cómo o cuáles han sido esos problemas a los que usted se ha enfrentado? Sí. Realmente los problemas han sido demasiados. Creo que en general adquirir derechos agrarios es complejo para todas las personas, hombres, mujeres. Sin embargo, las mujeres sí nos encontramos en una gran desventaja y aun cuando a lo mejor, bueno, partiendo justo desde mi formación académica, a lo mejor las desventajas o las barreras pues han sido menores hacia mi persona. Sin embargo, pues me he percatado justo de todas pues estas limitaciones con las que nos encontramos, que a pesar, como lo decía, que se ha tratado justo, o sea, se ha hecho, se ha realizado a lo mejor esta transversalización de la perspectiva de género en el ambiente de la administración pública federal, donde pues de cierta forma, bueno, ya ahora lo tenemos justo en la Constitución, pues ya una obligación tal cual de aplicar esta perspectiva de género, sí nos encontramos con barreras también, pues desde encontrar una ley agraria sin justo a lo mejor todas estas adecuaciones, ¿no? No la encontramos desde un lenguaje incluyente. Recordemos que pues estas calidades a lo mejor agrarias para las mujeres pues se tardaron mucho tiempo después de lo que pudieron realizarlo los hombres. Sin embargo, volvemos, tenemos precisamente una ley agraria que no maneja un lenguaje incluyente y que es algo que pudiera parecer mínimo, porque sé que en ocasiones esto, en muchos ámbitos y sobre todo en el agrario, partimos del masculino genérico y decimos, ay, la calidad de ejidatario, ¿no?
Sin embargo, es importante precisamente hacer esta distinción porque sí, justo, derivado a lo mejor, repito, de mi formación y que me he dedicado a los estudios de género, eh, nos percatamos o me percato precisamente en este sentido de que es muy importante justo el lenguaje. Ya tenemos igual a lo mejor herramientas donde se hace valer también esta parte para la Administración Pública Federal. Sin embargo, vemos, y me atrevo a decirlo porque sucede, hay esta publicidad precisamente que hace ahora la Procuraduría Agraria refiriéndose tienen como un tema de difusión sobre un glosario de conceptos a lo mejor claves en el contexto agrario, pero siguen que si bien explícitamente está como, por ejemplo, ejidatario en la ley agraria, no se hace un ajuste precisamente a lo mejor en la difusión de este glosario por parte de la Procuraduría Agraria para hacer esta distinción de las personas precisamente si pues nos identificamos o somos precisamente en este sistema sexogenérico, ¿no? De hombre y mujer y con todo a lo mejor un derivado precisamente de las identidades de género de las que podemos encontrar precisamente en los núcleos agrarios, ¿no? Porque justo me he encontrado también a lo mejor desde las asambleas donde el presidente del comisariado ejidal dice, no, pues lo digo yo porque yo soy machito, así lo dicen expresamente, ¿no? Entonces está mucho ese arraigo de decir, no, es que la resistencia también por parte de estas prácticas del lenguaje masculino genérico. Entonces sí es importante iniciar precisamente con todas estas políticas, con todo este cambio institucional, precisamente desde el lenguaje, ¿no? Nos encontramos precisamente otro tipo de barreras y lo he vivido en carne propia, precisamente, los trámites inacabables en el RAN. Entonces, también es otra parte, nos encontramos, yo me lo encontré, es algo que me sucedió. Llego precisamente y el RAN me dice, no pueden hacer más de 2 trámites por día, ¿no? Entonces, eso limita, o sea, el RAN puede ser que determine un criterio precisamente institucional y diga yo tengo una sobrecarga de trabajo, ok, está bien. Sin embargo, partimos precisamente de un respeto y de una garantía de derechos con la que no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no se hace un análisis diferenciado precisamente para la atención de las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría, tocando el tema que a lo mejor justo, pues yo soy hereditaria del Estado de México y que la representación del Registro Agrario Nacional se encuentra en Toluca. Vemos la diversidad, pues, cultural, de territorio, demográfica, todo lo que incluye el Estado de México, y la verdad es que llegas a hacer tus trámites y es realmente, pues, una batalla interminable, precisamente de que no se tome en cuenta que ellos prefieran, o sea, que institucionalmente se prefiera o se opte precisamente por decir tengo una carga de trabajo, pero no por aplicar precisamente enfoques diferenciados a personas adultas mayores, a mujeres indígenas, a mujeres en situación a lo mejor de discapacidad, de vulnerabilidad, de todo esto. Entonces, es algo que institucionalmente se debe de generar, porque vamos, si bien hay una obligación, hay una transversalización en políticas, en programas, la realidad y el gran problema es que no terminamos de institucionalizarlo. En cada precisamente dependencia no se termina de institucionalizar y ese es el gran problema. Esa es de las principales barreras que presentan las instituciones hacia las personas. Entonces, esto es de forma general. Es algo justo que se tiene que cambiar, que se tiene que hacer estos ajustes a lo mejor ahí en cuestiones de procedimientos, en cuestiones de atención, para que se pueda lograr de verdad un fin, se pueda avanzar
han visto, y digo, y que no lo hemos padecido, las filas enormes en el Registro Agrario Nacional. La mayor parte son precisamente, como comento, personas adultas mayores. A mí me ha tocado que desde el RAN, a lo mejor por la edad, porque vemos que estadísticamente las mujeres adquieren cerca pues de los 60 años, me han preguntado personal del RAN que si yo soy representante legal de alguna persona adulta mayor, ¿no? Entonces les digo, no, yo soy precisamente la persona pues, de los derechos. Entonces, sí son toda una cuestión, pues, de barreras inmensas con las que tenemos que estar batallando siempre, pues, las personas, en especial las mujeres, porque son, recordemos, o sea, es ir a las instituciones, es tener atenciones, la verdad, con mucha espera y donde justo posteriormente llegamos o llegan a casa muchas mujeres y son cuestionadas precisamente de por qué se tardaron todo el día haciendo un trámite y no podemos descartar precisamente que eso hasta genera otro tipo de violencias, una violencia pues en ocasiones silenciosas en los hogares. Entonces, todo eso pues debemos de hacer un análisis de contexto de qué es lo que se está generando como instituciones para poderlo cambiar. Y no se diga también en el tema de las asambleas, ¿no? Eh, ven ahora con esta, pues reciente, por decirlo así, reforma, donde ya se tiene que hacer con una, pues paridad de género, la integración de los comisariados ejidales, consejos de vigilancia, y la verdad es que las personas, en su mayoría los hombres, lo ven como invasivo. Es como de, ¿cómo? ¿Cómo las mujeres? ¿No? Es que aquí vamos a presentar a lo mejor una planilla solo de hombres, ¿no? Entonces, ya no es si quiero mi planilla única de hombres, sino es una obligación precisamente que está justo en la ley agraria. Sin embargo, como lo comento, aquí el gran reto precisamente es pues institucionalizar todo eso, hacer un cambio precisamente en los núcleos ejidales. Es muy complicado porque partimos de toda una construcción cultural y social que hemos aprendido y que hemos practicado por muchos años. Entonces, iniciar estos procesos donde iniciemos reconociendo derechos es muy complejo. En ocasiones, justo esas son, pues, de las principales barreras a la que nos enfrentamos, pues, las mujeres en el día de lo que tenga que ver precisamente con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, las asambleas siguen siendo precisamente de los lugares más violentos para las mujeres del campo en estas situaciones, porque no se nos reconoce de primer momento justo esta calidad, ¿no? Como tú, mujer, si aquí mira, somos más hombres, somos 100 hombres, ¿no? Y 5 o 10 mujeres. Entonces, también partimos desde lo social, de lo cultural, donde no existe todavía, pues, esta conciencia de que las mujeres pueden ser susceptibles precisamente de heredar, de ceder, de adquirir este tipo de derechos, sino más bien desde estos ámbitos del campo, de lo rural, de los núcleos agrarios, pues las mujeres solamente estamos precisamente para cuidar. Entonces somos cuidadoras por excelencia, pero se nos cuestiona todavía esta parte de ejercer derechos agrarios y de representar a más mujeres, de visibilizar que todo lo que está pasando, pues son violencias que no son en ocasiones ni costumbres ni tradiciones, son precisamente situaciones que pues deben de ir cambiando, que violentan, que generan discriminación y que las personas en ocasiones pues no las ven. Muchísimas gracias, maestra Aurora. Es cierto, digo, no me dejarán mentir quienes son compañeros, compañeras, magistradas, magistrados, en que pues llegan mujeres con nosotros como titulares y nos dicen, oiga, es que en el RAN
ya pedí mi constancia, pero tengo que llegar desde las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Y entiendo también que es un tema en relación con que muchas veces no es que el RAL no quiera, hacer rápido su trabajo, sino que muchas veces son otros factores los que impiden, ¿verdad? Que tengan ese trabajo a tiempo o pronto, etcétera. Pero esto que comenta es muy, muy cierto en el sentido de que eventualmente este tipo de situaciones que como hoy se dan a conocer, que se externan al público, bueno, tal vez nosotros como instituciones tengamos este espacio como de oportunidad, un área de oportunidad para ver en cada uno de nuestros espacios qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que sí tenemos en nuestras manos para hacer de ya, no en un mes, no en un año, no en 6 meses, es hacer desde hoy para efecto de justamente cerrar esas brechas de desigualdad en relación con a lo mejor con la atención, como bien comenta, en tratándose de las mujeres, a lo mejor hasta mujeres embarazadas, ¿no? Que de pronto llegan y que por la situación en la que se encuentran, por ese estado, pues no pueden estar mucho tiempo de pie, etcétera, ¿no? Las personas adultas mayores, quienes tienen a lo mejor una enfermedad crónica, pues realmente se vuelve un tema que todos en el ámbito de nuestras competencias tenemos que voltear a ver y ojalá que quienes nos estén escuchando y que sean de alguna institución lo tomen en cuenta, sea como el parteaguas para poder marcar la diferencia. Y si bien es cierto, no vamos a poder cambiar todo el mundo como uno quisiera, pues lo cierto es que sí podemos empezar a cambiar el espacio en el que nos desenvolvemos, marcar esa diferencia. Y creo que una diferencia más otra diferencia, creo que podríamos lograr un gran cambio, pero sí tenemos que partir desde la autocrítica, sí tenemos, como instituciones, vaya, porque al margen de esto, bueno, yo soy hija de un ejidatario y desde como los 7, 8 años mi papá me llevaba a las asambleas y lo mismo comentaban, en aquel entonces yo creo que ejidatarias mujeres ha de haber habido unas 3, 4. Entonces, sí es complicado porque traemos justamente este tema cultural, machista, pero no nada más, repito, no nada más era cuestión de hombres, también había sido de mujeres, porque así fueron creadas y al final de cuentas, hoy por hoy no podemos criticar ni juzgar en cómo fue la vida o la cultura, la educación, el trato hacia las personas que hoy son adultas, que les cuesta un poquito más de trabajo entender todo este aspecto cultural, del camino al cambio, de ver otras situaciones. Y como bien comentaba usted, maestra, en relación con que las asambleas de pronto las propias mujeres dicen, ¿en qué momento hubo tantas mujeres, no? ¿En qué momento ya más mujeres son titulares de derecho? Y entonces aquí es cuando me surge otra pregunta en relación con ¿por qué cree usted que no basta con tener un mayor número de mujeres ejidatarias para erradicar las desigualdades en los núcleos agrarios? Porque lo de menos es decir, bueno, ya tenemos muchísimas mujeres, ¿no? Pero a lo mejor no se han erradicado esas desigualdades dentro de los núcleos agrarios. ¿Usted qué opina, maestra? Sí, creo que es un gran avance el que podamos estar las mujeres con más presencia en los núcleos agrarios. Sin embargo, volvemos a, retomando un poquito, pues nos encontramos en un contexto donde existen pues muchas violencias estructurales y violencias pues sistémicas. Y esto a lo mejor para que sea un poco más entendible para las personas que no pues se dedican específicamente como a los estudios de género. Vemos que pues por estas violencias estructurales pues parten justo, ¿no? De llamar como estas pequeñas o grandes estructuras que podemos tener en la vida cotidiana, en la vida social, como en este caso partiendo de decir que tenemos una estructura pues agraria donde precisamente partimos, donde las mujeres que a pesar de que el número de representación pues es mucho menor y pues hablamos de una desventaja, lo cierto es que las mujeres generan y generamos un gran trabajo en el campo. O sea, es parte de lo que se debe de considerar también
en las mujeres también está mucho esta parte de una seguridad o de cumplir o de lograr una seguridad también pues alimentaria. No se había a lo mejor reconocido estos derechos, dotado esta participación a las mujeres, pero si bien es cierto, realiza y realizamos un gran trabajo en el campo, porque a pesar a lo mejor de compartir esta historia también, de ser ejidataria y también dedicarme a una cuestión profesional, en la abogacía, en los estudios de género, si bien es cierto que pues también todavía en conjunto con mi madre, pues colaboramos justo todavía en un tema, a lo mejor, pues de cultivo en lo que respecta pues a la zona norte del Estado de México, de estas principales actividades. Entonces, no estoy justo ajena a todo lo que sucede en los núcleos agrarios, ¿no? En el campo. Entonces, ver precisamente, partimos también desde pues estas desigualdades estructurales porque vemos justo que todo este tema de infraestructura también agrícola es demasiado cara. O sea, no son cuestiones sencillas. El trabajo también que implica el cultivo del campo no es nada, pues, asequible, ¿no? No es barato, no es algo justo. Entonces, también vemos, si vemos precisamente que traemos toda una historia de desigualdad, de desventaja por el simple hecho de haber, pues, nacido mujeres en este contexto social, pues, donde, pues, siempre se ha como privilegiado o dado este nivel de superioridad a los hombres, eh, siguen existiendo justo estas desventajas, ¿no? Y el campo, les digo, no es la excepción en ninguno de los sentidos. Y también, pues aquí podríamos hablar, pues, de esta violencia, pues también sistémica. Y como violencia sistémica nos referimos precisamente, pues, a identificar cómo las personas, y en este caso, pues las mujeres, cómo nos enfrentamos precisamente a todo un sistema, hablando de instituciones, ¿no? Hablando de poderes del Estado, que son justo, pues, quienes se encargan, pues, de administrar, de gobernar, de realizar a lo mejor normativas, políticas, todo esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues hemos visto pues algunas barreras en este tipo de violencia, donde precisamente abarca todo un contexto pues social, cultural, de normas, de familia, vamos a ver precisamente cómo también es parte la corrupción del Estado y estos estereotipos y estos estigmas, ¿no? O sea, aquí viene ya todo un segmento, una actuación simultánea de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, aquí no podemos decir, aquí ya no se nos escapa nada, sino es justo, pues esta violencia representa todas estas instituciones, estamos hablando a lo mejor de Procuraduría Agraria, ¿no? En este sentido, y la verdad, yo sí tengo que reconocer por lo menos actualmente el representante estatal de la Procuraduría Agraria es una persona muy sensible, una persona muy cercana que ha estado cerca de los núcleos ejidales. Sin embargo, no dejamos también de percibir este tipo de situaciones, como lo decía, el lenguaje incluyente, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto me lo permite mi formación académica, pero no a todas las personas se los permite y no a todas las personas pueden ni siquiera identificar de que lo que les está sucediendo es una violencia estructural, es una violencia sistémica. No todas las personas tienen la oportunidad de identificar que esas a lo mejor largas filas, largas esperas en el RAN, justo, pues no tendrían que estar pasando, si bien y también soy parte pues del servicio público, ¿no? Y reconozco también a veces las limitaciones que puede haber en las instituciones. Sin embargo, creo que también
es parte de existir en las personas, pues mucha voluntad precisamente para querer cambiar todo esto. Es como les decía, entonces nos encontramos justo a una actuación simultánea de todos los poderes, en todos los contextos, ¿no? Y que incluyan a lo mejor, ok, ¿no? Puede ser que voy precisamente a lo mejor al RAN a intentar obtener algún documento, algún trámite, pero me dicen, ya me tuvieron todo el día formada, ¿no? Y me dicen a las 2, 3 de la tarde, ¿sabe qué? Todavía no tengo su constancia. Regrese mañana o la próxima semana, ¿no? Entonces, esas cosas creo que sí, en ocasiones sí se pueden cambiar, sí se pueden hacer de mejor forma. De hecho, la última vez que fui al RAN, tenían una mejor coordinación, también lo tengo que reconocer. Sí hay muchas personas, porque les digo, es una sola oficina de representación para todo el Estado de México y el Estado de México es enorme, es multicultural, intercultural y todo lo que tenga que ver, ¿no? Entonces, pero sí, sí es un tema de que justo nos enfrentamos, a lo mejor ya fui maltratada, violentada en una asamblea, voy al RAN, me hacen esperar horas. Entonces, sí es todo un tema, pues, sistémico, donde no tenemos, pues, respuestas claras a las necesidades, donde de cierta forma, lo veo así, en ocasiones no se valora justo todas estas como capas de desigualdades en las que nos encontramos, ¿no? En las que se encuentran, si ya por sí mismo es complejo a lo mejor decir, pues es que nací mujer y me hicieron el feo cuando nací ay, es mujer, ¿no? Y entonces no voy a tener a quien heredarle las parcelas. Ahora, también esta parte de vivir en el campo, de también aquellas mujeres a lo mejor que pertenecen pues a estas comunidades indígenas, de también que cuentan con alguna discapacidad. Entonces, es muy complejo. Yo, de cierta forma, igual, ¿no? Me considero también que en ocasiones me siento en mucha vulnerabilidad porque a final de cuentas, siempre he manifestado en las asambleas ser una persona defensora de derechos humanos y con todo lo que eso implica. Recordemos que también es un gran riesgo para las personas que nos dedicamos a la defensa de derechos humanos. Entonces, no a todas las personas, no a todas las autoridades les agrada justamente encontrarse con este tipo de personas y sobre todo siendo mujeres. Entonces, incomoda la defensa de derechos humanos, incomoda ser mujer todavía y defender derechos. Sí, eso es lo que nos encontramos en las asambleas, eso es lo que nos encontramos en las instituciones, ¿no? Entonces, sí es muy complejo precisamente intentar cambiar todo esto, que si bien reconozco y digo, es complicadísimo cambiar toda esta formación que hemos adquirido, porque de cierta forma, pues hasta yo lo adquirí, o sea, yo lo adquirí, pero sin embargo, lo he ido cambiando, transformando y buscando tener, pues, que por lo menos mi núcleo ejidal sea un poco más justo. Sin embargo, también, pues vemos y debemos de partir de la conciencia también de las personas que integren las propias asambleas, los comisariados ejidales, los consejos de vigilancia, que también están adquiriendo obligaciones. Y en esas obligaciones es también implementar este tipo de acciones, de cambiar esa conciencia social para que podamos ver las generaciones que estamos y las propias, justo, que no es adecuado, no es justo, no es pues sano, no, para ninguna persona pues ser violentada de una u otra forma. Entonces, tenemos desde aquella persona a la que no le quieren reconocer los derechos, a lo mejor porque no se ha presentado a una asamblea y adquirió sus derechos por una sucesión y que llevó su trámite a lo mejor administrativo ante el RAN o justo en los tribunales agrarios. Entonces
también, ¿no? Hay muchas situaciones en las que todavía existen pues estas violencias muy presentes, muy marcadas y que afortunadamente hay personas también que tratamos de hacer estos cambios en lo social y en lo que nos corresponde. Es así, magistrada. Totalmente de acuerdo. Esto que comenta es, en efecto, no vamos a poder cambiar todo, pero yo creo que ya está en uno, o sea, tiene que partir de lo personal, el ver si decidimos cambiar, no decidimos cambiar, pero sobre todo tener siempre presente la realidad actual. ¿No? El hecho de que veamos situaciones de desigualdad, veamos situaciones que eventualmente como institución podemos atender, pues yo creo que debemos, que en muchos casos ya lo hacen, lo están haciendo, pero creo que todavía nos falta. Estamos en el camino. Yo creo que la mayor cantidad de personas servidoras públicas tienen esta idea de hacer algo en relación con este tema de género. Me queda claro, no es fácil por justamente cómo nos criaron, cómo crecimos, dónde nos desarrollamos, cuál fue nuestra instrucción. Entonces, no es fácil, pero pues ya estamos en el camino. Si decidimos, eh, no sé, que ese cambio surja desde lo personal, pues yo creo que podremos lograrlo, ¿no? Me queda claro esto que comenta en relación con que no es fácil formar parte de un núcleo agrario siendo mujer, estando preparada, luchar por los derechos humanos, luchar por los derechos de las mujeres, erradicar los temas de violencia. Definitivamente no creo que sea nada cómodo tenerla en la asamblea porque entiendo que usted está o estaría defendiendo esos derechos que en algún momento estime han sido violentados y no nada más en su persona, sino en otras personas, ¿no? Entonces sí, me queda claro, no ha sido fácil, pero justamente de eso se trata, que entre más mujeres haya en las asambleas, bueno, los compañeros ejidatarios vayan teniendo esa visión integral de que las cosas han cambiado. Y el hecho de que seamos mujeres no significa necesariamente que no podemos tomar decisiones, que no podamos defender los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero definitivamente también creo que hay muchas personas, sobre todo ejidatarias ya mayores, que les cuesta muchísimo. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En el sentido de, bueno, no me lo estás haciendo a mí, pero se los estás haciendo a una compañera. Entonces, allí es donde justamente esta preparación, sobre todo usted en el ámbito académico, perfectamente preparada, en tratándose de estudios de género, de derechos humanos, en tratándose de los núcleos agrarios. Bueno, es algo sumamente completo, eso me da muchísimo gusto. Y fíjese que aprovechando que tenemos aquí un comentario, una pregunta de una persona que nos sigue a través de, el canal de YouTube, en donde nos dice: quisiera preguntarle a la ponente de qué manera obtuvo su calidad de ejidataria. Porque eso que comentaba, y creo que esta pregunta viene de allá, de que muchas veces, en efecto, a lo mejor no conocen a una persona y de pronto llega con su constancia y dice, ya soy ejidataria, ¿no? Y no la conocen, entonces empieza ahí como ese tema de resistencia. Pero si nos pudiera platicar, ¿cómo obtuvo usted ese reconocimiento de ejidataria? Sí, justo. Y es el tema vaya, de las asambleas, ¿no? Porque a lo mejor es como decir, bueno, no estoy dentro de la estadística, ¿no? Era lo decía, por edad, por a lo mejor el reconocimiento, desde el simple, a lo mejor tema de tener pues estos estudios. Y que justo yo lo valoro de forma y quiero a lo mejor hacer mención de este contexto porque si bien, o sea, mis padres pues son de cierta forma de una de las actividades principales, pues el campo, ¿no? Independientemente a lo mejor de que hicieran algunas otras actividades. Pues fue justo esta parte de la sucesión de mi padre, ¿no? Entonces, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque hablando también em, en estas cuestiones es como les decía, las mujeres no éramos susceptibles de heredar, ¿no? De heredar y decir,
ay, bueno, pues le voy a dejar a mi hija. Y de hecho ese era mi contexto, para allá pintaba la cosa, ¿no? Por decirlo así de una forma coloquial. Eso pintaba también en el sentido de que precisamente la persona que adquiriría esta calidad posterior a mi papá, pues era mi hermano, único hermano, tres mujeres, un hermano. Entonces, esa era precisamente, eh, pues, la señal, ¿no? De que yo no sería ni adquiriría en ese sentido, a lo mejor, ni mis hermanas ni yo, sería mi hermano. Sin embargo, precisamente, agradezco que a lo mejor también estos cambios estructurales, pues los llevé a mi familia, donde precisamente a lo mejor derivado de muchas vulneraciones en el núcleo ejidal al que pertenezco, es por lo cual precisamente se determina, pues por parte de mi padre, pues que fuera yo en su momento quien adquiriera esos derechos con los que él contaba, ¿no? Justo por esta defensa de derechos en las que pues en él en ocasiones pues la verdad es que nunca entendió realmente qué era lo que querían decir los integrantes de los comisarios ejidales, ¿no? Donde a lo mejor no, nunca le quedó claro precisamente qué era lo que se plasmaba en las actas de asamblea, ¿no? ¿Qué era lo que él votaba? Entonces, fue todo eso, fue reconocer y aclaro también esta parte de ser la primera en mi familia, en mi núcleo primario, precisamente de adquirir pues un nivel de estudios de licenciatura y pues ahora sí con varios posgrados. Sin embargo, ese es el contexto en el que me he desarrollado, ¿no? Ahora ya también, pues sí, sí tengo otra hermana igual que ya tiene una formación justo de licenciatura, pero es precisamente eso a lo que nos enfrentamos las mujeres en los núcleos ejidales. Es muy complicado. Lo sé, maestra. Y qué interesante, porque en efecto, la mayoría de las mujeres han sido reconocidas como titulares de derecho justamente por sucesión. Entonces, generalmente el titular de los derechos nombraba como sucesora preferente a su esposa y en caso de no hacerlo así, bueno, pues la propia ley, ¿verdad? En la ley agraria, en el artículo 18, preveía el orden de preferencia. Y justamente todas estas situaciones de lenguaje inclusivo, etcétera, pues lo consideró el legislador, tan es así que se modificó básicamente el artículo 17 y 18 de la ley agraria, en donde ya hablan también de hijas, porque el artículo 18 mencionaba en su fracción tercera hijos, ¿no? Entonces, a un hijo del titular, ahora también ya hablan de hijas. Y creo que por eso reitero, estamos en el camino, definitivamente nos falta muchísimo, pero estamos en este camino, ¿no? Es también importante destacar que en algunos núcleos agrarios, en sus propios reglamentos internos, no permitían reconocer a ejidatarias mujeres, ¿no? O sea, que no solamente tenían que ser hombres y derivado de esto, pues las mujeres no podían ser titulares. Las cosas han venido cambiando, pero justamente por eso es que este tipo de charlas, que definitivamente es un punto muy, muy importante que ha considerado el Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, en el sentido de darles voz a las personas que son las que de manera diaria están viviendo este tipo de desigualdades y que nos permiten ver situaciones que a lo mejor no alcanzamos como institución todavía. Tenerlas muy, muy presentes, ¿no? Sin duda esto nos abre un panorama pues bastante amplio que no estoy segura nos vamos a poner todavía, a redoblar esfuerzos para trabajar en estos aspectos, ¿no? Y pues bueno, fíjese, maestra, que tenemos bastantes saludos, bastantes felicitaciones por su charla, por compartir, por abrirnos parte literal de su vida, de saber qué es lo que sucede, ¿no? Y pues bueno, tenemos aquí los saludos que nos hacen llegar nos ven desde el TUA 8 de la Ciudad de México, los tribunales 9, 10 y 23 del Estado de México, el 11 y 53 en Guanajuato, el 12, 41 y 52 en el Estado de Guerrero,
También el 13, 15 y 16 en Jalisco, el 17 y 36 en Michoacán, el 18 y 49 en Morelos, el 19 en Nayarit, 21, 22 y 46 en Oaxaca, 25 en San Luis Potosí, 27 y 39 en Sinaloa. También nos ven desde el TUA 28 y 35 en Sonora, el 33 en Tlaxcala, el 34 en Yucatán. Y fíjese que con estos programas que ha tenido bien el Tribunal Superior Agrario, pues hacerlos abiertos a todo el público, se han venido incorporando instituciones, ejidos, comunidades a ver estos programas, ¿no? Porque definitivamente nos enriquecen y nos permiten conocer otros ámbitos y otras situaciones que de pronto pasamos por alto, ¿no? Tenemos el día de hoy a la comunidad purísima del Rincón de Guanajuato, comunidad de San Francisco del Rincón, también en Guanajuato. Tenemos a la comunidad de San Miguel y Santo Tomás Ajusco en Tlalpan, de la Ciudad de México, a la comunidad Emiliano Zapata de Tabasco, a la comunidad Actopan Hidalgo, ejido de San Nicolás Totolapa, a San Francisco Tlaltenco. También está con nosotros el Consejo de Desarrollo Agropecuario e Indígena de México, ACE, la Procuraduría Agraria, la representación de Jalisco, la representación de la SEDATU en Michoacán, el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro, Jalisco. También, bueno, tenemos algunos comentarios de algunos compañeros que nos siguen en la transmisión en vivo. Arturo Reyes Olivas dice que en relación al tema, él comenta, soy originario de un ejido en Ahome, Sinaloa, y quiero comentar que tuvieron que pasar 87 años para que tres valerosas mujeres sean presidenta, secretaria y tesorera propietarias. Fíjese, justamente lo que platicábamos, ¿no? También tenemos aquí a Víctor Escobedo Salapa que nos comenta, deben tener derechos reconocidos, es decir, que sean ejidatarias o comuneras. Dice, muy contundente, es tiempo de mujeres. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Víctor Escobedo Salapa, y eso no significa que estemos en contra de los hombres, por supuesto que no. Es más bien que estemos en esta igualdad de derechos, de oportunidades, y bueno, estamos en el camino, ¿verdad? Hay bastantes felicitaciones para usted, estimada maestra, de Arturo Reyes Oliva, dice saludos afectuosos, un gusto verlas y escucharlas. También de Carla Cadena, nos ven desde Baja California Sur, dice saludos a la magistrada Ana Lili Olvera y a la maestra Aurora Yáñez. Elena Yáñez nos dice saludos a la maestra Aurora Yáñez, gran ponente y gran ser humano. Víctor Escobedo Salapa nos dice muchas felicidades a la maestra Aurora, mis respetos. La magistrada Ana Lucía Duarte, muchas felicidades a la ponente y a la magistrada Ana Lili por este interesante tema. Imelda Mosqueda, un excelente tema y ambas ponentes conocedores de la materia. Y nuevamente Arturo Reyes, maravillosa exposición en ambas aportaciones. Y pues bueno, realmente es un tema que creo que nos ha puesto a pensar, nos ha vuelto a poner un punto importante en nuestra agenda. Yo creo que todas las instituciones que hoy nos acompañan y quienes eventualmente vean la transmisión en algún otro momento, pues lo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en el camino. Los tribunales agrarios sin duda están en este camino. La presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora, la magistrada Maribel, presidenta del Comité de Igualdad de Género, siempre han tenido como punto importante que en los tribunales agrarios sigamos aportando nuestro granito de arena en este tema de género. Y desde luego que los magistrados y magistradas también del Pleno, pues evidentemente apoyan todos estos programas, todas estas transmisiones que nos permiten llegar no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestra Aurora. Si tuviera algún mensaje para concluir su intervención, algo que le quisiera hacer de conocimiento a nuestro público y sobre todo, pues a las mujeres, ¿no? Que son quienes hoy en día están en este camino. Adelante, maestra. Gracias, magistrada. Sí, pues para efecto de concluir,
Precisamente, pues agradezco que haya este tipo de espacios donde precisamente ahora, desde lo personal, desde la experiencia, podamos platicar precisamente a cuáles son estas barreras, estas desigualdades, cómo hemos también participado en eliminarlas, en desactivarlas, para que podamos tener pues espacios más justos, ¿no? Y aquí sí cito precisamente a una gran jurista que es Alda Facio, que ella ha dicho precisamente que no es esta lucha como a lo mejor ahora que pudiera parecer socialmente, o esta crítica precisamente hacia las mujeres, hacia toda esta, pues a lo mejor esta forma de alzar la voz. No es ahora hombres contra mujeres, sino precisamente ella establece que es reconocer que somos igualmente diferentes. Entonces, de ahí partimos también para buscar esta igualdad, pues sustantiva, que se refiere precisamente a poder establecer a lo mejor algunas herramientas para que pues más mujeres lleguen a este acceso de derechos, porque no nos basta precisamente con decir, ay, pues es que sé que tengo derecho a lo mejor a ser reconocida como ejidataria, sí, pero si va a haber toda una cuestión sistémica como lo hemos visto, seguramente me va a costar 2, 3 años más para que yo pueda acceder a esos derechos. Entonces, es simplemente esto, ¿no? Visibilizar a lo mejor qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar para que más mujeres puedan acceder a este derecho, para que desde la propia conciencia social, hombres, mujeres, identifiquemos todos estos a lo mejor estereotipos, todos estos que nos han limitado precisamente o que limitan también pues hombres y mujeres, para que pueda existir pues ambientes pues libres de violencia. Y este es un gran reto eh, que llegue precisamente a los núcleos agrarios, a todo el sistema pues agropecuario también, de todo el sistema del campo, donde haya mejores oportunidades, donde haya estos reconocimientos, donde también hombres y mujeres iniciemos procesos pues de cambio, de construcción, de ir cambiando precisamente estas estructuras que hemos aprendido, que limitan pues a las personas, ¿no? En este caso, pues hablando en contexto de un día pues naranja, que donde se promueve precisamente la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, pues específico, ¿no? Pero pues también tenemos a lo mejor algunas otras personas en estado de vulnerabilidad que requieren pues mejora en las políticas, en las prácticas sociales e institucionales, para que esto pueda ser posible. Y bueno, pues agradecer nuevamente el espacio, la oportunidad. Me siento muy agradecida con los tribunales agrarios, con usted, magistrada Ana Lili, precisamente de acompañarme en este espacio para escucharnos, porque seguramente serán muchas historias las que estaremos viendo, escuchando, y que es un gran espacio, es una gran pues acción que se tiene por parte de los tribunales para que esto pueda ser pues estar en constante cambio, ¿no? Que a lo mejor todas las instituciones que tienen que ver con la atención de derechos agrarios pues puedan ir modificando ciertas prácticas. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, maestra Aurora, por su valiosa participación y desde luego por compartirnos su experiencia, sus reflexiones, su historia. Desde luego nos inspira y nos recuerda que las mujeres en el espacio rural no solo son protagonistas de su propia vida, sino que también generan agentes de cambio, que son agentes de cambio en el desarrollo agrario y comunitario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y la Escuela Judicial Agraria de los Tribunales Agrarios, pues le hace entrega virtual por el momento de un reconocimiento
por su valiosa participación y me permito dar lectura. Tribunal Superior Agrario, a través de la Escuela Judicial Agraria, doctor Sergio García Ramírez, y del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, otorga el presente reconocimiento a la maestra Aurora Yáñez Martínez, ejidataria, docente y conferencista, por su excelente disertación en el primer capítulo de la serie Mujeres que inspiran en el espacio rural, que fortalece el compromiso de los tribunales agrarios en fomentar los valores sociales en materia de igualdad de género. Muchísimas gracias, maestra. Y sin duda, esto que comenta de que seguramente habrá otras historias que también nos van a inspirar, pues bueno, debido a ello, pues les agradezco a todo nuestro auditorio por acompañarnos, por sus comentarios, por su participación a través de nuestras redes sociales y canales oficiales. Para mí, como mujer que también provengo de un ejido, hija de un ejidatario, pues ha sido un verdadero honor moderar este primer capítulo de la serie Historias de Mujeres que Inspiran en el Espacio Rural. Estoy convencida de que visibilizar estas voces es un paso fundamental para avanzar hacia la igualdad sustantiva. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos quienes nos vieron, nos siguen y nos ven en las redes sociales. Y pues bueno, el tiempo se nos termina. Les invito a seguir atentos a nuestras transmisiones, que seguramente van a ser muy, muy interesantes y que seguramente también van a dejar una huella en nosotros. Muchísimas gracias a todas y todos, maestra. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que la tengamos en nuestras transmisiones. Que tengan todas y todos muy buen día.